Good morning, teacher. Hello, good morning, host. How are you? Oh, fine. I hate the technology. So you're having problems dealing with technology? Yes, I hate. I don't like the technology never, right? Never. And the online and the class online. Mm-hmm. Uh, I prefer the class presential. Okay, in a face-to-face, you say I prefer face-to-face classes. Yes. Okay. Well, you will experience new applications for the use of technology. The classes that I am going to give you are going to be very interactive. I am going to grant access to my computer, and you will carry out some exercises in my computer since the place you are in a remote way. Okay. So, Okay. the first thing we are going to do is we are going to analyze. I don't know if you have read the rules that we are going to follow for these online sessions in the platform. Have you taken the time to read it a little bit or not yet? Not yet. Not yet. Okay, I'm going to share the screen with you. Yes, so this is the screen. This is the welcome rules that we are going to have, the session that you are going to be dealing with. So I'm going to give you a brief explanation. On the second mirror that we have here, online video classes or online video sessions, every sessions that we are going to have are going to be recorded. Yes, so these sessions will be uploaded in this section, so that if you need to go over some information or to take some extra notes, you can consult and you can review them here. Okay. Okay. So the first lesson that we are going to see, well, is first conditional. Yes. And well, we were supposed, or this is going to be the second part of the class that we're going to have for the present perfect and time adverbs. We are going to check all the time adverbs. This is just a review because I think you have already seen these topics in previous classes. Am I Yes. correct or not? Correct. Okay, good. Now, well, if we analyze some of the welcome rules area, yes, we have some information that I want you to, well, we are going to follow so as to attach ourselves, So my name is Francisco Doni Sanchez. So, and I'm going to be your English teacher for this course. The schedule we are going to have is from 12 to 14, and it's going to be 2 days a week. Yes, that is going to be Tuesdays and Thursdays. Okay. Okay. So the class, well, will be punctual. We are going to follow this schedule to start the classes at 12 o'clock. And after we are going to, after a presentation, we are going to have some discussion topics. So you will have to participate a lot. This is very important. Your participation is essential in the classes. Yes, I am not going to do all the talking. You will have to participate. Yes, in the class sessions. Okay. Okay. So, well, remember that some of the rules that we have in this school is 3 absences makes one well, 3 lates are going to be 1 absence. Yes, and 3 absences. So there is not going to be the right to present the exam. Okay. Okay. The other thing that we are going to, and I want you to be very clear, is the delivery of homeworks. It's very important, the homeworks. If you deliver the homeworks on time attached to the schedule, you are not going to have any trouble. Yes. But if you have complications, please let me know ahead of time so that I count the homework as 100%. Yes. If not, I am going to score the homework at 80%. And this will impact in your daily evaluation. Okay? So it's very important. If you are going to have any trouble with the technology or with time, let me know and send me your homework via email. Okay? So yes. Here at the end of this part that we are going to analyze today is there's going to be my email address.
so that you can send me your homework when you have the necessity to send it after the due date, okay? Yes. Well, now, what advantages do you have of taking classes online with me? That's very easy. Yes, some of the most important things is that it's only one student, so all my attention is going to be focused on you. So you will be constantly corrected. Yes, so I use a lot of body language and I cue my students so that they know how to correct themselves. So in this case, I am going to give you some signals so that you can express your ideas. If we are talking in present, well, I'm going to do this. If I want you to express your ideas in the past, so I am going to do this. Yes. So if I am doing this, it means a continuous action. It can be present perfect continuous. If I say recent past activities, yes, or present perfect. Depending on the situation, we are going to analyze different cues, different signals, and you are going to learn these signals throughout this course. Okay. Okay. So then, well, I am not giving classes only to at the university. I am giving classes to companies. Yes, and I'm working with top executives. So teaching business English. So in case you need some extra help with some vocabulary, according to your studies or according to your major, so I can help you with that. Yes, so this is one of the advantages. So my attention is 100% on you, on your participation, and error correction. That's very important, but it's self-error correction. Okay? Okay. Now, what is my commitment? Yes, so my commitment as a teacher is that you understand, yes, completely all the grammar aspects that we are going to cover throughout this course. Second is that you have developed these communication skills: speaking, writing, reading, and listening. The four skills that we need to have a good impact in the learning in a second language is to practice these four skills. That is my compromise, that you understand all the four skills. I don't know how much practice have you got in previous courses with listening, with reading, with writing, and with speaking. Can you tell me how were your sessions or your previous sessions with other teachers? Yes, I can speak very faster because I am best to writing, and the writing is the most easy. Is the most easy to me. It's the easiest. Easiest. I'm sorry. Easiest for me. It's the easiest for me. The speaking is the most difficult. Es todo. Well, you know, probably you consider that the speaking is the most difficult part of learning a new language. Yes, yeah. But no, speaking is the easiest way. But the most complicated is to associate our ideas, to express our ideas, what we think, what we can defend our ideas. Yes, and this is because we need more vocabulary. So it's very important that you organize yourself and study at least 10 minutes, but every day. So after we have the lesson, it's important that you go over the lesson and practice the vocabulary minimum 10 minutes every day. If you invest 10 minutes every day, at the end of the week, you are going to have certain amount of words or new phrases that will help you to express your ideas in a better way. Okay? So this is my recommendation. Please organize your agenda and study at home at least 10 minutes every day. Check vocabulary, check grammar, check concepts. That is very important that you understand the concepts of the grammar. Yes, so we are not going to see grammar in the most common way. No, we are going to analyze grammar according to the concepts.
If I say, let's talk about routines, habits, everyday actions. This is a concept for simple present. Yes, if we are going to analyze, for example, facts, scientific facts, well, we are also using the present simple. Okay, but if I say, okay, let's talk about actions now. Now, I am talking about present continuous or present progressive. Okay, so it's very important that we associate the concepts with the use of grammar so that we understand the language function. This will make easy for the students to express the ideas in a better way. Okay? Okay, now, thanks. All my strengths is that I am going to develop these skills and these competences on each one of my students. That is with a lot of practice, with a lot of participation in the class in an online session. Okay? So you will have a lot of opportunities to participate, to express your ideas. If you have some problems expressing your ideas, you can tell me, hey, fine, how can I express this? Or how do you say this? And you can use Spanish in this way, yes? This is the magic phrase that you can use when we are having these online sessions. You say, I don't know how to say, con dinero baila el perro. Okay? Teacher, how do you say, or Frank, how do you say, con dinero baila el perro? Okay? Bueno, ya te voy a decir entonces, money talks. Okay? Y así vamos a ir aprendiendo, ¿vale? Y que quieres saber cómo se escribe, how do you write, ¿vale? Ya te lo voy a poner en la pantalla también, ¿sí? Si te digo, bueno, pues vamos a ver que con dinero baila el perro, ¿sí? Entonces te voy a decir, money talks. Y te lo voy a escribir para que lo vayas viendo, ¿sí? Ok. Entonces, ahí lo vamos a ir entendiendo, lo vamos a ir comprendiendo, vas a ir haciendo tu listado de vocabulario. Ahorita me estás escuchando hablar inglés y español. Generalmente no lo hago, ¿sí? Pero esta por ser la primera clase, la primera sesión, por eso te estoy mezclando ahorita, ¿sí? Normalmente la clase, todas las sesiones es en inglés, ¿sale? Bueno, correcto. Entonces, no quiero que tu cerebro se acostumbre a llevar un doble proceso, ¿sí? Español, inglés. Primero vas a activar la parte materna, que es el idioma español, y después lo vas a querer pasar al inglés. No, aquí nos vamos a duplicar el proceso, o inclusive a triplicar o cuadruplicar el proceso de aprendizaje. Entonces es importante que acostumbremos a nuestro cerebro a pensar en inglés nada más. ¿Sale? Para que no nos ponga esas trabas de asimilación. ¿Vale? Entonces, algo de lo que es importante y lo que vas a ir viendo a través de este curso, ¿sí? Es cómo vamos a estarnos comunicando con lenguaje corporal, con lenguaje escrito, como lo viste ya ahorita, te lo puse en la pantalla, ¿sí? Tú puedes ir tomando tus notas o bien al final de la clase revisar el video. Generalmente lo que hago es, tenemos la sesión por la tarde, ¿sí? Ya por la noche ya está el video cargado en la plataforma para que tú puedas revisar y tomar ciertas notas. Te voy a pedir, por favor, que vayas tomando algunas capturas de pantalla de algunos de los ejercicios para que vayas haciendo tus notas y te sea mucho más fácil crear un archivo digital, ¿sí? Si tienes PowerPoint o si tienes, no sé, algún otro programita que te permita tomar una captura de pantalla, copiar y pegar, te va a servir bastante. ¿Sale? Ok. Bueno. ¿Cuál va a ser tu herramienta principal de trabajo? Bueno, pues como estás tomando clases en línea, tu principal herramienta va a ser tu tablet, tu teléfono celular, o tu teléfono inteligente, o bien tu laptop, ¿sí? Esta es tu principal herramienta de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Bueno, pues vamos a utilizar estos dispositivos electrónicos para llevar a cabo un expediente o para hacer un expediente de todo lo que vamos a ir viendo en las sesiones, ¿sí? Bueno, para completar lo que es la evaluación continua, la evaluación diaria, se requiere de la presentación de un trabajo, de un proyecto. Te voy a dar a elegir en dos opciones. Que crees un video currículum, ¿sí? Que te va a servir para tu vida profesional, o bien
que crees una entrevista con una persona de habla inglesa, ¿sí? Tú eliges, tienes de estas dos opciones. Al final me lo vas a tener que entregar una semana antes de que terminemos el curso, ya sea tu video currículum, vas a subir el video currículum a OneDrive y me vas a mandar la liga para revisarlo, ¿sí? Sí. La otra es que te hagas una entrevistes a una persona de habla inglesa, ¿sí? Y crees una conversación, ¿sí? Del lugar donde esta persona vive, ¿sí? Donde vive, pero que haya esa interacción, no nada más dedicarse a preguntar, ¿sí? Sino sostener una conversación en la cual tú puedas debatir lo que te dice o sugerir las recomendaciones que tú le puedes dar a esta persona si es que visita México por primera vez o por segunda vez, o con qué frecuencia viene a México, cuál es su comida, la comida favorita, ¿sí? ¿Qué lugares tú le sugerirías para visitar, para comer? A dónde lo llevarías? ¿Sí? Entonces, ir creando una conversación, una acción muy interactiva donde pues tú promuevas, ¿sí? Ciertos lugares turísticos de México, Que ¿vale? que se Entonces, vea más fluido y no una pregunta-respuesta, ¿no? es correcto. Ok. Entonces, estos son los dos proyectos, ¿sí? Tú eliges cuál de los dos quieres llevar a cabo. En el proyecto del video currículum, bueno, tú vas a hablar acerca de tu experiencia laboral, si es que la tienes, dentro de todo tu historial de estudios, dónde estudiaste, te vas a presentar cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, ¿sí? Si estás buscando trabajo, ¿en qué área te gustaría desarrollarte más? ¿Sí? ¿Qué nivel de expertise tienes en el manejo de cierto software, de ciertas herramientas tecnológicas? ¿Vale? Entonces, ya te lo Ya, dejo a tu criterio, ¿sí? ¿Cómo lo vas a manejar? El otro proyecto que tenemos que presentar es una infografía con cada uno de los temas gramaticales que vamos a ir viendo, ¿sí? Entonces, eso sí, lo tienes que hacer a mano, no se recibe en digital, ¿sí? Lo tienes que desarrollar a mano. Les va a servir o te va a servir como repaso de todo lo que vamos a ver a lo largo de este curso. ¿Sale, ok. Paul? Ok, Paul. Bueno, ¿tú recuerdas, Paul, cuál es la calificación mínima aprobatoria que requieres para acreditar el curso? 7.0. 7.0, ok. Quiere decir que si sacas 6.5, estamos reprobados. Es en automático, sí. ¿Sí? Entonces tiene que ser 7 cerraditos, 7.0, ¿sí? O más. En la mayor parte de mis alumnos, ¿sí? Mínimo me sacan 7.5 a 8, ¿sí? Entonces, creo que contigo no va a ser la excepción. Ojalá que no. Sí, ok. Bueno, la otra parte es la asistencia, ¿sí? Si vamos a tener asistencia menor al 90%, pues vamos a tener ciertos problemitas. Necesitamos ponernos las pilas y estar atento a las sesiones, ¿sí? Para que tengamos una asistencia superior al 90% para acreditar el curso, Ok. ¿vale? Bueno, con lo que te he explicado ahorita, ¿tienes alguna pregunta, Paul? Nothing. ¿No? Ok. Este es mi correo electrónico, ¿sí? Aquí lo puedes encontrar. Es frank2169@prodigy.net.mx. En caso de que llegases a tener algún problema con los tiempos de entrega de la tarea, me lo puedes hacer llegar vía correo electrónico, ¿sí? Es Ok, salvo sí. situaciones especiales que digas, profe, tuve exceso de trabajo o tuve complicación en mi entrega de mi tarea, me la puede aceptar posterior a la fecha de entrega. Generalmente te estoy manejando un día después de la sesión para que entregues la tarea sin ningún problema, ¿sí? En caso de que no pudieses entregarla en ese horario, en ese rango de tiempo, entonces te la acepto extra clase ya. Pero ya no te la voy a ponderar a un 100%, sino te la voy a ponderar a un 80%.
¿Sale? En este caso sería los días viernes, el día máximo. Exactamente. Ok. Acuérdate que como tenemos 2 sesiones, que es martes y jueves, ¿sí? Hasta el día viernes tienes para entregarlas. Of course. Bueno, sale pues. Entonces, cualquier cosa que quieras tú tener en cuestión de comunicación con el SEI, bueno, no sé si estés dado de alta en el chat del SEI, Sí. ¿sí? Ok, ahí en ese chat que es ajá, el WhatsApp, ahí recibes información en directo, ¿sí? Para en cuestión de pagos, para cuestión de actualizaciones, ¿sí? De calendarios, ¿vale? Entonces, aquí vienen los horarios de atención, que son los días de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde y posteriormente, ¿sí? Vía mensaje. Ok, ¿Sí? thanks. Entonces, aquí tienes todos los datos de contacto, revisa, viene también una parte de lo que es el reglamento, ¿sí? Todas las generalidades del reglamento, para que este reglamento se les entrega cuando ustedes inician los cursos, entonces para que siempre lo tengan presente. ¿Sale? Ok. Bueno, entonces recuerda que la ponderación es el examen es el 60% y los trabajos es el 40%, que es lo que se suma a la evaluación continua. Of ¿Sale? course. Yes. Bueno, ¿tienes alguna duda con lo que acabamos de ver ahorita, Paul? Nothing. ¿Nothing? Ok. Bueno, pues una vez explicado esto, vamos a dar comienzo rápidamente con lo que son los contenidos, ¿sí? En esta parte, ¿sí? Vamos a ver que aquí te van a aparecer todos los videos por sesiones, por clases, ¿sí? Y tú los vas a ir accesando conforme vayamos avanzando, ¿sí? Ahorita no tenemos nada, pero el primer video va a ser esta parte, ¿sí? Y posteriormente van a ir apareciendo los otros videos, ¿sale? Nuestra primera sesión, bueno, es los condicionales, ¿sí? Tenemos la estructura de la lección en esta parte. Vamos a ver que nuestro primer tema, vamos a ver 2 condicionales, que es el conditional zero and the first conditional. Y el inversive conditional, ¿sí? Entonces, vamos a ver este tema, ¿sí? La fecha, bueno, eso lo debimos de haber cubierto en la semana, pero como fue vacaciones, sí, la primera semana, pues ya no nos conectamos, ya me quedé esperando. No sé qué pasó por ahí, pero ya no hubo respuesta de tu parte, ¿sale? Sin embargo, vamos a tomar desde el principio para no dejarlo en blanco, ¿sale? O sea Mi que sí hubo nombre clase, perdón. y Ah, caray, en el CI me dijeron que hasta esta semana es cuando iba a haber. Una disculpa, creo que usted también ya me había dicho, sí, ya pero inclusive habíamos acordado que te ibas a conectar. Dije, por lo menos darte la introducción, esto que te acabo de explicar, para que la tuvieras presente. Pero no te preocupes, estamos en tiempo. una ¿Sale? disculpa, profe, en verdad, No por te haberme hecho preocupes. perder el tiempo. Y luego viene lo que es el objetivo general de la lección, ¿sí? Dice, the student will demonstrate the correct grammar usage with the zero and the first conditions. ¿Ok? Ok, El tiempo, bueno, vamos a manejar 120 minutos, ¿sí? of Y luego course. viene aquí la explicación, en este caso, los datos de la conexión, que aquí no los puse porque se los estoy colocando en los espejos en la bienvenida, en la entrada, ¿sí? Cada Ok, uno de los espejos tiene código. el ID de la sesión, ¿sale? Bueno, vamos a ver lo que es una presentación, ¿sí? Y en esta presentación, bueno, vamos a utilizar Prezi, ¿sí? Prezi es un software que yo utilizo de Canvas para hacer mis presentaciones muy interactivas. Ahorita te vas a dar cuenta cómo lo trabajo, cómo lo vamos a ir viendo y cómo lo vas a ir viendo tú, ¿sale? Ok, Bueno, vienen algunas de las actividades que vamos a realizar a lo largo de la clase, ¿sí? En donde tú vas a participar, tú vas a tener esa parte activa en el aprendizaje, ¿sí? Y sobre todo que vas a ser responsable de tu aprendizaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque yes. a veces te voy a asignar algunos videos para que revises antes de la clase, a veces algunas lecturas para que también tengas oportunidad de revisarlas, vocabulario antes de clase, para que al llegar a la clase ya tengamos un tema de discusión. ¿Sale? Course. Bueno,
Seguimos con todo lo que son las asignaciones, ¿sí? Tenemos qué producto vamos a entregar, ¿sí? En este caso, pues vamos a entregar un producto donde tú vas a tener el desarrollo de habilidades escritas, ¿sí? Basadas en hojas de trabajo, ¿sí? Estas hojas de trabajo tú las vas a encontrar aquí dentro de la plataforma, en una sección que dice asignaciones o tareas. ¿Sale? Y finalmente, bueno, viene la fecha de entrega. Siempre te voy a manejar aquí estas fechas de entrega, ¿sí? En tu caso no aplica los sábados, sino aplica los días viernes. Okay. Viernes hasta las 23:59 para entregar. Quiere decir hasta la medianoche. Ok. ¿Sale? Entonces, ese es a grandes rasgos cómo está estructurada nuestra lección. ¿Sí? Después viene la siguiente sección, que es donde vienen los handouts, ¿sí? Que son la práctica adicional que tú vas a tener para llevar a cabo y reforzar toda la parte gramatical que vamos a ver. En este caso, te estoy mostrando esta parte que es el handout que tú puedes hacer. Lo puedes descargar y lo puedes abrir con Word, con un procesador de Word para editarlo, ¿sí? Y que lo puedas contestar, completar de manera directa, ¿vale? Y de la misma forma lo puedes subir a la plataforma y ya yo ahí lo reviso y te pongo mis comentarios, las correcciones que haya que hacer, te las voy a hacer, así como los comentarios al respecto. Y cada semana te voy a estar entregando tus tareas ya calificadas, ¿vale? Ok. Obviamente en algunas ocasiones me retraso un poquito por la carga de trabajo que tengo con las escuelas, pero generalmente no pasa, no excede 2 semanas, ¿vale? No se preocupe. Bueno, entonces esta sería la primera actividad. Vamos a trabajar entonces ya con lo que sería nuestra presentación al respecto. Y obviamente viene lo que es la parte, ¿sí? De la entrega, ¿sí? En esta sección, bueno, tú vas a subir ya tus archivos completos de las actividades que queden asignadas como tareas. ¿Sale? Ok. Entonces, aquí voy a modificar esto porque, bueno, se tenía fecha de entrega del 10 de abril, ¿sí? Sin embargo, la vamos a pasar para el día viernes. Ok. ¿Sale? Bueno, una vez dicho esto, vámonos a enfocar ahora sí directamente en lo que es nuestra clase del día de hoy. Vamos a trabajar con lo que son conditionals. Y bueno, déjame cambiar de pantalla. Vámonos directamente. ¿Sale? Ok, what is a conditional for you? In Spanish is the answer to sí, but when I wish say, if you are if you are here, you can make other thing. Okay. How to change? Okay, well, let's see. Can you see it clearly? Yes, I can see. Okay, good. Now, well, here we have this information. Yes, imagine that you live in this city. Yes. So if you live in this city where there is a port, yes, what do you do? What do you do? ¿Qué hago? Mm-hmm. I'm psychology. Okay, so you're a doctor, you're a psychologist, yeah? So you deal with people every day. Mm-hmm. To see about their problems. Mm-hmm. Okay, yes. Okay, so imagine that your office is in one of these buildings. Yes? Yes. So what place is this in United States or in Canada? What place is this? I prefer to Canada, in Ontario. In Ontario, in Canada. Okay, so imagine that you live in Ontario, yes, and you attend to your patients in a building like this. Yes. Yes. So, well, we have a situation and we have a consequence. Yes. So when we work with conditionals, we are going to analyze 4 conditionals
in the English lessons. But today we are going to work only with 4 of them. Conditional 0 and the first conditional, okay? So Okay. what is the conditional 0? Okay, the first thing that we are going to analyze is if we are going to talk about conditional 0, yes? So, well, we are going to see the definition and we are going to analyze, yes, a situation. Here we have the scenario. Yes, what can you see in this scenario? I see a teacher and her students. Okay, you see a teacher and her students. Yes. So what do you think if one of these students arrives late? Do you think the student who arrives late will catch up all the explanation about the topic or no? Yes, they are capturing. They are capturing the information that her miss. Okay, good. Well, let's analyze the conditional 0. Conditional 0, yes, we are going to analyze the definition. What is the concept of conditional 0? Can you help me reading this definition, please? Wait me. We use the present real conditional to express general or specific situation or facts or something which is generally true. Okay. If we talk about something that is generally true, we are going to use conditional 0. Yes? And we have a formula to express these ideas. Yes? So conditional 0 uses simple present and simple present. Yes, in the 2 parts. We have 2 clauses. Yes, we can use the if clause or the time. Okay, so we have if or when. I can use either of them. Okay, plus the person. So I have the person. Okay, plus I have the structure in present simple. Plus, again, the structure in present simple. This is the formula that we are going to follow to express complete ideas using conditional 0. When we want to express ideas which are generally true, we use this combination. Let's analyze it. If we analyze this information, we have this scenario, okay? Look, here we have this student is running to arrive to the class. Yes? Yes. Oops, he's running, so that means that he woke up late. Yes, he fell asleep, he overslept. So the situation is this. If it is late, his father takes him to school. Or when he gets up late, his father takes him to school. Notice that I am using present simple and present simple in the 2 clauses. Okay? So the first idea with if I am late, my father takes me to school. Okay? Notice that I have the if clause. Okay? If I am late, and I am using here present simple. If I am late. Now, I have here a punctuation mark that is a comma. This comma separates or helps me separate my if clause with my result clause. This result clause is the rest of my idea or the complement. Okay? And I say, okay, so I can use 2 clauses, a time clause or my if clause. So in this case, I am using my if clause. If I am late, my father takes me to school. Notice that I am using takes in simple present. That is this part. If I am using present simple. Okay. So in the 2 parts, in the 2 clauses, yes, I am using present simple. Of course. Okay. Yes. Now, if I want to use the time clause when, so I will express the idea here. When I am late, my father takes me to school.
Okay, notice that I have a time clause, that is when I am late, because this expresses time, when. Mhm. Okay. So, and my result clause, my father takes me to school. Okay, so I Yes. can use this information in this order, or I can use the inversive order. Yes, my father, pay attention to this, my father takes me to school if I am late, or my father takes me to school when I am late. Notice that I am using the inversive order. Okay, in the two forms are correct. I am just modifying the location of my information. If in this case is moved to the middle. Yes, my father takes me to school if I am late. My father takes me to school when I am late. Okay? Okay. So I can use it in an inversive order, and the two forms are correct. Okay. So look, here we have another. Now with a lot of heat, many people start having problems with the throat. Yes, and they start suffering from a sore throat. Yes. Well, you can buy some this syrup. Yes, big 44. Yes, to soften the throat. Yes. So you say, okay. If I have a sore throat, I drink syrup. Or I drink syrup if I have a sore throat. Okay, so I can use it the inversive order. Now, when I use the time clause, when I have a sore throat, I drink syrup. Or I drink syrup when I have a sore throat. Okay? Notice how I am playing with the position of my clauses. Yes, I can use the result clause first, and after I can use a time clause. Or I can use my result clause at the beginning and at the end my if clause. And I can play with the position of this. And in both cases is correct. It is acceptable. Okay? So if you want, you can take a screenshot. So you can Yes, take a screenshot. I do. Okay. Está bonita esta presentación. Okay. Okay. Now we can Yes, use. I'm ready. Okay, good. Let me see. Okay, now let's continue. We can use zero conditional negative with negative ideas. That means that in my if clause or my result clause can be both negatives or one negative and the other affirmative. I can play with these too. Let's analyze this. Yes, so the use of negatives implies certain situations. For example, yes, here we have one of my students. My student doesn't do the homework. Yes, so if, pay attention, if she doesn't do the homework, she won't pass the course. Notice that I am using the two options negative, but I am using a modal verb, won't. But now, if I use them in present and present in negative,
yes, we can say, if she doesn't do the homework, she doesn't, or she isn't learning correctly. Yes, if she doesn't do the homework, she isn't learning correctly. Notice that I am using the two ideas or the two clauses in negative. So you can use both or you can use one negative. So here we have the example. You can make either or both clauses negative. Now, she doesn't worry if Jack stays after school. Jack is her boyfriend. Normally, Jack accompanies her back to her house. Okay? But sometimes Jack stays after school and she returns home by herself without company. Okay? But for her, it's not a problem. She can go by herself to her house, or she can go to her house with the company of Jack, that is her boyfriend. Yes? So, and we are saying she doesn't work. We are using the first clause, yes, negative. In the second, is affirmative. If Jack stays out after school. So in this case, I am using only one clause in negative and the other in affirmative. Okay? Okay. The situation is here. I am not sleeping well. Yes? Why? What is the reason I am not sleeping well? It's because I am coffee addicted. Yes? I drink a lot of coffee. So I don't drink coffee. That is my second clause. My second clause is in negative. My first clause is in negative. If I am not sleeping well, I don't drink coffee. Yes? One of the consequences that I cannot sleep is because I drink a lot of coffee. So to stop this, I stop drinking coffee so that I will be able to sleep well. Yes? So in this idea, I have the two clauses, yes, in negative. And I can say, if I am not sleeping well, I don't drink coffee. Or I don't drink coffee if I am not sleeping well. Notice that I am playing with the position of my clauses. This will help me work with inversive order. Conditionals always work also in an inversive order. Pay attention to the next idea. Yes, we have my if clause, okay? And my result clause, the two clauses are in negative. In the first example, I have my result clause, yes, in negative. And the if clause is in affirmative. So I have one negative, one affirmative. But in this second example, I have the two clauses negative. Okay? Okay. So now, pay attention to the following idea, yes? So once, okay, have you taken the screenshot? Yes, I can see. Okay. I'm sorry. Wait me a minute. I can take a screenshot. Yes, please take the screenshot so that you can have this information for your notes for future reference. Really, thanks. Okay, welcome. So, well, let's analyze. Let's see if you completely understood the first the zero conditional. Okay, so we're going to carry out some exercises using the zero condition. Okay, here we have the practice. Yes, can you help me reading the instructions, please? Yes. The following sentence describes sentences. Okay, the following sentences describe what always happens under certain circumstances. Scientific facts. Okay, we are talking about scientific facts. Scientific? Okay? Scientific facts. Okay.
Scientific Okay, facts. yeah. Now, number one. Mhm. Press the switch, the light come on. Okay. In this case, we need to make certain changes. Okay. The ideas are not in the correct form. So let's analyze this situation. If Paul presses the switch, if Paul presses the switch, the light comes on. Ok. Okay. Si presiona el switch, la luz se encenderá. Entonces, if Paul presses the switch, the light comes on. Or I can play with a time clause. When Paul presses the switch, the light comes on. Ok. Okay. Now, if I play it in an inversive order, I can say the light comes on if Paul presses the switch. Or the light comes on when Paul presses the switch. Okay, correct. Okay, now do number two. Head weather at 100 grades centigrade. Degrees Celsius. 100 grades Celsius, it boils. If Paul had weather at 100. If Paul hit is third person. ¿Qué cambio? What change you need to make in hit? It's third person, Paul. Okay. Hit. Okay, once again. If Paul hits weather at water. If Paul hits water at 100 grades Celsius, it boils. It boils. Or it boils when Paul hits water at 100 grades Celsius. Okay, but we say it boil. It boil. Okay, it boils. It boils. Okay. It boils if Paul had water at 100 grades Celsius. Okay. Now, pay attention. Yes. So when we're going to do this, the first thing is I am going to write it here. Yes. I am using if Paul, presses the switch, comma, the light comes on. Okay. Okay. This is my first example. Okay. Now, Paul, do exactly the same. Yes. So you have remote control. Yes. To my computer. Now move the mouse and start typing number 2. Okay. Okay. In it boil, you are missing one letter. It boils. ¿También ahí el segundo va con ese? Exactly. Ok. ¿Por qué? Porque estamos trabajando it
es tercera persona. Ajá. He, she, and it. You need to modify the action, the verb. With S, with IES, or with S only. So it boils. Okay. Okay. There is a tool that has an eraser. A ver, Erase everything. Uh-huh. en esa segunda. Okay. You say it boils when, no. In this case, me faltó, disculpe. No, that's okay. A ver, ahorita lo corrijo, disculpe. Okay, no problem. It's later. ¿Sí aparece? Sí, ¿verdad? Yes. If Paul heats water at 100 degrees Celsius, it boils. Correct. Excellent. Now, number 3. Ok, voy por el segundo. Okay. It boils when it's ok, voy por el tercero. Okay, but try to put this here. It boils. Remember. It. Let's be more emphatic. What are we talking about? The water. So we can say water boils when Paul heats it at 100 degrees Celsius. Okay. Yes, now correct this and put it here in this part because it's the first one. Use it in front here. You can put it in front. Water boils. Water boils when Paul heats at what 100? Si no quiero repetir water, ¿qué pronombre me lo sustituye? Sustituye. It. ¿Ok? ¿Sí apareció? Ok. Sí, pero te dije ponlo aquí, enfrente. Perdón. Ay, no me lo selecciona. Lo vuelvo a escribir. Sí. No sé si es porque mi computadora ya es viejita. No. Pero algunas funciones no las aplica. Ok, no tiene nada que ver que sea viejita. ¿No? No, es la falta de práctica nada más. Ok. Se nota que no me gusta la tecnología, ¿verdad? Maybe because exactly, that's correct. Sí, siempre para que te aparezca en una sola línea, te aparece un recuadro y un botoncito en medio o un circulito en medio donde lo puedes jalar para ampliarlo y ponerlo en una sola línea. ¿Qué cree que sí lo puse? Pero al final me lo puso así. Ok. Bueno, sale, ya lo tenemos ahí. Water boils when Paul heats it. Heats it at 100 degrees Celsius. Escucha. Water boils when Paul heats it at 100 degrees Celsius. ¿Sí? Okay.
Aquí nos equivocamos. Ujú. Yes. Ay, discúlpeme, qué paciencia de tenerme. No. That is part of your practice and the practice that I have as teacher. Creo que ahora sí ya. Exactly. That's correct, Paul. Excellent. Number 3. Um, if Paul boils water, turn into steam. Okay. ¿Qué es lo que cambia en vapor? Sería el verbo cambia por S. Bueno, se le aumenta la S. Ajá. Pero sería, no sé si el verbo es turn o into. Bien. Yes, turn. Turn is the breath. Pero ¿qué me Ok. falta? Según. ¿Qué es lo que cambia en vapor? If Paul boils water, ¿sí? Ajá. ¿Qué cambia a vapor? Sería he. No. Sí, es para él. ¿Sí? Agua. ¿Cuál es el pronombre que utilizo en lugar del agua? Sería it. It. Entonces, if Paul hits water, it turns into steam. A ver, ahí sí no entendí. Si Paul calienta el agua, eso ya se calentará. It turns into steam. Ok. The water. It turns into steam. Ok. If Paul hits water, it turns into steam. Excellent. Now the other possibility, what will be? Ok. Water turns into steam. Water turns into steam. Y Okay, yes. When, you're repeating when and when. Is when only one time. Oh, cierto, cierto, sí. When Paul hits water, it turns into steam. So let's make the necessary changes. Lo repetí. When Okay, we say when Paul boils the water, it turns into steam. Organize your ideas. When Paul
boils water, because this is your first idea, boil water. So you say, when Paul boils water, it turns into steam. It's the same order, but using different clause. Here you are using the if clause, and here you are using the time clause. Steam es vapor, ¿no? Yes. Entonces quedaría cuando calienta, cuando se Cuando convierte en vapor. No, cuando Paul hierve, hierve que es boils, el agua, cuando Paul hierve el agua, esta se transforma en vapor. It Okay. turns into steam. ¿Sí? Try to be logical in your ideas, in the order that you are using. Well. It turns into steam. Ay, a ver, espero que ahora sí ya. Okay, let's say when Paul, okay, but it's not hates. It's Pues odiar. Ok. Ay, espéreme, por favor, nada más en lo que le agarro otra vez, disculpe. No problem, don't worry. Take it easy, relax. Oop. Can you hear me? Yes. My sentences aparece. Appear. Ajá. Parecen uno sobre el otro. Sí, como que me aparece trabada la pantalla. Ok. Pero me aparecen los dos con hates y no es hates. Ah, el segundo ya dice hits. Pero acuérdate que no es hits. ¿Cuál es el verbo? What is the verb that you have? Ahí sería turns. Ajá. Sería, acuérdate, primero boil y después turn. Ajá. La primera parte de tu oración me la pones con hates o con hits. Ajá. ¿Sí? Y no es, ¿cuál es la primera? Boils. Ajá, borramos. A ver, borra lo que tienes aquí. Ok. Borra el otro. Ok. Ahora sí, vuelve a escribirlo. Aparece. Ah, ya desapareció. Como que se había trabado. Entonces sería cuando Paul calienta el agua. Boils, hierve. Porque acuérdate que no es calentar, es boils, es hervir, boil. Ok. Boils. When Paul boils the water, perdón, turns into steam. It turns. Ok. It turns into steam. Ok, después de 1000, ya. Ay. Paul boils the water, it turns into steam. Okay, that's correct. Después de 1000 oportunidades. Now, let's do number 4. Calentar una pieza de metal se expande. Nada más que no la minimices la pantalla. ¿La minimicé? Sí, ya.
It's piece of metal. Y ¿cómo diría esta se expande? It expands. Expands. Ajá, ok. Pero no me parece escrito. ¿No te parece? No. A ver. No, como que se trabó. A ver, vuelvo a. Ah, ya. The ball hits a piece of metal. Y ahí sería it o its. It It expands. expands. Okay, good. ¿Sí está correcta? If ball hits a piece of metal, it expands. Okay, good. When ball expands. No. When ball Ball hit. Hit. Hits Hits. a piece of metal. It expands. Exactly. Es que creo que yo la quería convertir a voz pasiva, ¿verdad? Okay, good. Number 5. ¿A usted también le aparece un cuadrito blanco que está ahí? Sí, pero lo puedes eliminar, lo puedes mover. A ver, permíteme. Ahí está. Ah, ok, gracias. Freeze es congelar, si no me equivoco, ¿no? Yes. If ball freezes a piece of metal, it contracts. Okay, excellent. When ball freezes a piece of metal, it contracts. Yo a fuerza lo quería pasar a voz pasiva, por eso no entendía. Excellent. You see, here you have all the information, yes, in the correct way, in the correct order. Okay. Okay. So, well, now you can, now let me see if I put some, okay. So you can have this information. Yeah, ready? Okay, yeah. Here. Let's say, can you see it now? Yes. You use a very light color. Okay, yeah. Yes. So you can take a screenshot with your answers. Ah, ya la tomé, sí se veía. Yes, okay, yes. Thanks. So then it's very easy to work with the conditional zero. Yes, remember that we use present simple and present simple. In the if clause or in the time clause, we use present simple, and in the result clause, it's in present simple too. Okay? Okay. Now, this is what we are going to do now. Okay? Let me just clean up
the drawing. Okay, yeah, much better. So the next activity that we are going to do and that we are going to carry out, yes, is when we work with conditionals, yes, we are going to work now with the first conditional. So the practice, the extra practice will be the information, yes, that we are going to have in the platform, conditional 0. Do you remember? Yes. Yes, so that will be the homework, okay? Now, the conditional first, the first conditional, okay? So we're going to work with the first conditional, yes, and we're going to analyze the situation, okay? Here we have this. The first conditional, we are going to express situations that are possible or that are used for real situations, okay? Can you help me reading the information for the first conditional, please? Okay. Often called the real conditional because it is. Okay. First conditional. Mm-hmm. First conditional. Often called the real conditional because it is used for real or possible situation. This situation take a place if a certain condition is met. Okay, very good. So the first conditional, the concept of the first conditional, yes, is for possible or for real situations. Yes. So we are going to analyze or to keep it in mind. Yes. If we're talking about possible situations, possible or real situations that can happen, yes, if a condition is met. Okay. Now, for example, here we have this student. This is one of my students, yes? And I can follow this formula similar to the conditional 0. I have the if clause, and I can have the time clause. So I can use one or the other, yes? So plus the person, plus the present simple, plus, now pay attention because now I am not going to use simple present. I am going to use modal verbs. The modal verbs that I can use are will, might, and could. Okay? And after these modal verbs, I have to use simple form. Okay? Now, let's analyze it in an example. Here we have this is my student. Yes? If Peter, let's say if Peter, yes, works hard, if Peter works hard, he will buy a brand new car. He will buy a brand new car. So will is a future action. Might is a remote possibility. If Peter works hard, he might buy a brand new car. And could is an opportunity. If Paul or if Jeff works hard, he will or he could buy a brand new car. He will have the opportunity to buy a new car. Okay, notice I am using any of the three modal verbs. Could, the possibility. Yes, might, remote possibility. Will, a future action. Okay, now here we have the situation. For example, look, these conditions. Yes, it's raining. Okay, now if we analyze the situation, yes, if he goes out or if he goes to the street without an umbrella, he will get wet. Yes, Okay. if he goes out in the rain, if he goes out in the rain, he might arrive dry. There is a remote possibility that to the place that he's going to go, he will arrive dry because for sure he will get wet. So he might get dry. Or for example,
if he goes to the street without an umbrella, he could get wet. Okay? Ok, por la posibilidad de que pueda llover, ¿no? Exactly. So we say, if it rains, we will stay at home. For example, yes, some minutes ago, it was raining here in my house. Yes. So if it rains, my wife and I, we will stay at home. Or there is the probability. If it rains, we might, as a remote possibility, we might go to the cinema. Yes? Or you can say, if it rains, he could, yes, go to the park. If it rains, he could go to the park. He has a remote probability, a remote possibility to go to the park, no? So notice that the modal verbs express different meanings. Will, future actions. Might, remote possibility. Could, opportunity. These are the three concepts that we have with these modal verbs. Okay, the same. We have the if clause and the result clause. My if clause and my result clause. Okay, another example. I can say with the time clause, when it rains, we will stay at home. Okay. So I have a time clause, okay, and my result clause. Notice that also I include the commas. Commas are very important in the conditionals because we are separating two clauses, the if clause and the result clause. Okay, so it's very important that we always include the commas. Yes. Okay, ready to practice? Ready. Wait me a minute to take a screenshot. Okay, take the screenshot with this example. Peter will buy a new car if he gets his raise. He's increasing the salary. Okay, ready. Or you can say, if he gets his raise, Peter will buy a brand new car. No? Good. Now, ready to practice? Ready. Okay, let's begin the practice. Here we have some information. Can you help me reading the instructions, please? Practice. The following sentences describe what the speaker thinks will possibly happen as a consequence of a real situation. Excellent. Now, here we have these ideas. Remember that we have to use three modal verbs in my result clause: will, might, and could. Okay. And here we have the ideas. Leave now, catch the bus. Will, might, and could. One. Leave now, catch the bus. Lo pasaría entonces a como quedamos, ¿verdad? A los ejercicios. Yes. Okay, let's do something. Wait a second. Okay, wait a second. Let me just create a Canva using my whiteboard so that you can, okay, correct. So that you can write it. Now let me change the screen. So, okay, this is the whiteboard. Yes. And I am going to grant you access to my computer. Sure. Whiteboard.
I can see. Yes. Yes. Mm, Okay. So here you can type text. You can move the mouse, please. Move the mouse and click on the text icon on the left panel. Yes. So that you can start writing text. Text. okay. Leave es olvidar, si no me equivoco. O dejar. Salir. Ok. Ah. ¿Dónde lo estás poniendo que no lo veo? Ah, es que aparece hasta que le doy enter. Ah, no, pero no le diste clic en el icono de la izquierda, ¿sí? En el panel que dice text. Sí le di. De hecho, ya lo estoy escribiendo. Ok. ¿No? ¿No lo puede ver usted? ¿No? Ah, mire, es que ahorita ya lo escribo y cuando le doy enter ya me aparece ya en la pantalla. Le digo que mi computadora está rara. Ok. Sí. A ver, según yo. ¿Ahora sí le aparece? Ahora sí. Pero ahí me lo estás poniendo encimado, ¿sí? A ver, Ok. permíteme, déjame hacer algo. Es que con permíteme. Güey. Ahí ya puedes ver. Ah, sí. Ok, ahora sí, ahí vamos a escribir. Ok. Mueve el mouse, dale clic adentro del recuadro. Está flasheando. Ok. Ah, ya. Pero no puedo escribir ahí. A pesar de que ya le puse texto. Me aparece el recuadro. A ver. Ah, ya. Lo que pasa es que sigues anotando con la de arriba, la herramienta de arriba. No. Ah, ok. Ya lo quité. Sí. No le des en la herramienta de arriba, ¿sí? Te lo voy a poner en la herramienta abajo, ¿sí? Ok. Ahí en el recuadro, ahora sí. Pero sigo sin poder escribir. A ver, espérame. Es que estás. A ver, espérame, déjame ver. Sí. Ahí. A ver, intenta escribir directamente ahí. No, nuevamente no. A ver, vuélvele a darle clic donde tienes el icono donde dice Annotate. Deshabilita esa parte. Ajá. Ok, sí, está deshabilitada. Ok. Ahora sí, dale doble clic donde está flasheando el cursor en el recuadro. Ah, no, la minimiza. ¿Te la minimiza? Sí. A ver. Vamos a ver. A ver, ahí. Dale doble clic en el recuadro. Ahí ya.
¿Comienza a Creo que escribir? ya. Ahí está Ah, ya. sí, ya pude escribir. Ok, correcto. Thanks. Welcome. Oh. If it. No. Son. What? What person would you use? Te falta la persona. ¿Qué persona utilizarías ahí? Sería tú, you. If you, okay. If you live now, If you live now, okay. you'll or you will. You will. Mhm. Will catch. Mhm. The bus. The bus. Okay, good. Bus. Dale lo del medio. Ujú. Sí, sí, sí. Más, más, más. Más, más. Ahí. Ahí está. Ujú. Ok. Doble clic. Ahí estás, ya. Listo. Ok, good. Number 2. What is sales? Sales. Ajá. Ok, ventas. Okay. No. Estamos hablando que sales son ventas. Sí, entonces no puedes decir you. Entonces sería if it. No, porque estás repitiendo sales con it. Entonces nada más, if sales. Okay. Ajá, ok. If sales. Go up next morning. Ajá, next month. Así Month. next month. Ok. Like next month. You get Months, no months. you might. Podría Ajá. ser you might. Yes. You might get or gets. No, get, porque acuérdate que después de los modal verbs, tu verbo va en forma simple. Okay. You get a bonus. Might get a bonus, ok? You might get a bonus. If Pam is leaving at 6. Ahí ¿qué sería living? Pam, if Pam is leaving at 6. Ujú. Living sería de salir, saliendo a las 6. Sale, Ok. ajá. Si Pam sale a las 6, estamos hablando aquí una idea a futuro, utilizando el presente continuo. Ajá. Ok, ¿sí? ¿Qué persona utilizarías o qué persona tienes ahí? You. You, ok. If Pam is leaving at 6, you. Okay. ¿Qué auxiliar utilizarías en negativo? Sería want, will, pasaría You want. Ok, you want. You won't see her in the morning. Exactly. Oh. Ahí en la 4 sería, if you have any question. Ajá. If you have any questions. Ujú. Questions, correct questions. Correct questions. Ah, ok. Okay. You have questions. You might.
No. You will deal. No. ¿Quién You could. ¿Quién contestará las preguntas? Él. Ok, pero ¿quién es él? El maestro. Ajá. So if you have any questions, The teacher. the teacher. The teacher deal. ¿Qué es deal? Ajá. Deal, lidiar. Ok. ¿Y cuál es mi auxiliar? The teachers. Ay, no. No, ahí sí no entendí. ¿Qué auxiliar utilizarías ahí después de teacher? Is. No. ¿Cuál de los tres modal verbs utilizarías ahí? Perdón, ok. Utilizaría el will. Ajá. The teacher will deal. Ajá. Suena como que raro. With them at the end. At the end of my work. No, stock, no walk. Sí es talk. Hasta disléxico salió, oiga. Ok, pero acuérdate, it's not my. ¿De qué persona estás hablando? De mí mismo. De ti. No, en este caso estás hablando del teacher, porque pusiste de teacher. Si fuera de mí mismo, sería I. ¿Sí? At the end of. Entonces, ¿qué posesivo? No. ¿Qué posesivo te refieres al de teacher? What possessive adjective? Sería him. No. Him is pronoun. And we're talking about possessive adjective. Your. No, your is directly to you. You are referring to the teacher. So is. Ese no me acuerdo. His. 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 Me acordaba, pero el de ella, her. Ay, discúlpeme. The of dog. Exactly. Ahora, if you have any questions, no incluís el any. Nada más pusiste if you have questions, no es any questions. Okay. Cualquier preguntas, ¿sí? Si tienen cualquier pregunta, es any question, no questions. Okay. If you have any questions, the teacher will. Ok, ahora sí con any. Thanks. Welcome. If Klaus speak. Speak. Third person. Speaks. Okay. In a meeting tomorrow. Tengo un buen de detalles ortográficos, ¿verdad? Okay. But with the practice, you will be correcting them. I'm. Ahí sería could. I could, yo podría. Pero revisa bien tu oración. Ok, I'm sure. Ahí sería I'm sure. Estoy seguro. Que su mención. ¿Sí pondría that o no pondría that? No. I'm sure. Person. Yo.
No. ¿De qué persona estamos hablando? De he, de él. He, okay. So I'm sure he, okay. What modal verb can you include there? Could Okay. I'm sure he could. mention the importance of our brand or brand image. Ah, ya entendí. El auxiliar va después del pronombre. Exactly. Ahora, I want you to pay attention to the first part of the sentence. You say, if Klaus speaks in a meeting tomorrow. Ajá. This idea, is it correct? Klaus habla en una... Según yo, meeting es conferencia, ¿no? Ajá. Si Klaus habla en una conferencia mañana, yo estoy seguro que podría hacer mención. Ahí me faltó algo, ¿no? He could, después de he could sería he could do. No, that's O correct. make. No, that is correct. He could do mention. No. He could mention. That's it. Because if you say do or make, you are thinking in Spanglish. Sí. Okay. I'm sure he could mention. ¿Tiene algún error entonces? Yes, in the first part, only in the first part. If Klaus is speaking a meeting tomorrow. Si Klaus habla en una conferencia mañana. No encuentro el error. Okay. You are talking about a future action, a fixed arrangement in the future. So you say, if Klaus is speaking in a meeting tomorrow, because this is a fixed action, arranged action. Ok, entonces sería if Klaus is. Separated. Okay. Speaking. In a meeting tomorrow. Okay, good. Now it's correct. Si Klaus está hablando en una conferencia. Ah, ok. No lo había entendido. Acuérdate que el presente progresivo lo puedes utilizar para acciones futuras, ¿sí? Cuando ya son arreglados, es algo arreglado, es algo que ya lo planeaste y está arreglado, ¿sí? ¿Qué cree, profe? Que la verdad nunca vi los tiempos y tampoco vi los pronombres posesivos. Yo ingresé en el inglés 4 y, no empecé desde el inglés 1. Ok. Y ahorita veo que son detallitos que tengo que repasar. Pero bueno, me apuro si no le voy a quitar tiempo. No te preocupes. ¿Sale? Examine, ¿se dice? Examine. If you examine glacial deposits. Ahí creo que no hay ningún cambio, ¿sí? No. You will find. You will find an assortment of rock types. ¿Sí se dice types? Yes, types. Creo que ahí nada más era el will lo que cambiaba, ¿no? Sí. Y contact, if you contact.
Metamorphosis. Metamorphosis deposits. Ah, no me equivoqué, perdón. Metamorphosis develops. Develops. Develops, okay. Develops, if you might. No. ¿No? ¿Qué noun tienes ahí? Plutón. Plutón. Ajá, Plutón. Sería it might. Pero bueno, vamos a ser muy específicos. Plutón. Pero nada me lo dejaría entonces así. Sí. Plutón might. Plutón might. Might. Ajá, ok. Good. Might. Pluton might intrudes country rocks. Ok. Ok. Intrudes. Acuérdate que estás utilizando el modal verb. Might. Intrude. Ok. Excelente. If you plot. ¿Qué es plot? Okay. When you practice drawing, the plot is the printer for a big map. Plotear. Ah, ok. The distribution of Higgs. Above and below. Ah, ok, para plotear el mar, ¿no? Ajá. Tú ploteas la distribución. Coma. Ahí sería you. No, no lleva coma. Ok. Sí, level. Because it's a hyphenated word. Ajá, te faltó el guión medio. Ah, ok. Que es level. Sí, level, la profundidad o el nivel del mar, ¿no? Ajá, exactly. Una Pero acuérdate que frecuencia. sobre o por debajo del nivel del mar. Ah, ok, sí, below. Una Ajá. frequency histogram. Ujú. Ahí sí ya lleva la coma, ¿no? Ok. You might o también quedaría you will. El que yo quiera, ¿verdad? Yes. You might You observe. observe. Ajá. Observe. Yes. 2 weeks. 2 pics. 2 pics. Ok, excelente. ¿Qué sería pics? Son cuando tú ploteas algo y ves en el histograma, hay unas puntas que suben arriba y otras abajo, ¿sí? Entonces esos son los Ah, sí. picos. Ah, ok. Sería como las ondas. Ajá. Pero ves unas que dan muy arriba. Ajá, esos son los picos, ¿sí? Ok. If it a cylindrical rock. Si estás hablando de un cylindrical rock, es un cylindrical rock sin el it. ¿Por qué? Porque me estaría repitiendo el sujeto. Ok. If a cylindrical rock, specimen. What is a cylindrical rock?
Ok, estamos hablando de un espécimen cilíndrico de una roca, ¿sí? Ah, ok. Sí lo llegué a pensar, pero dije, ¿será eso o es otra cosa? No, it's correct. This is squeezing along. Ujú, Its vertical axis. ujú. It will It will. Ujú, abruptly ujú, fractures ujú. above its yield point. Ujú. Okay. After, before, above, you don't need a comma. Ah, ok. Okay. Porque estás utilizando una preposición. Ok. Y basaltic Ujú, lava ujú, effuses under water ujú. at great depth. Depth. Y lava basáltica bajo el agua. It Ujú. It, ¿qué es it it? might. ¿Pero qué es it? Sería la lava basáltica. Ok, entonces, pero estamos hablando no de la lava basáltica. ¿Qué es lo que se forma de la lava basáltica? Un gran, no sé qué es depth. Depth. Depth es profundidad. Ajá, ok. Si la lava basáltica sale o brota debajo del agua Ujú, a una gran profundidad, ajá, se formarán formas volcánicas o de lava, por así decirlo. ujú. Entonces sería, sí sería ahí, ¿no? No, ¿qué son los pilolavas? Pillow, no sé qué sea. Ujú. Son las almohadillas volcánicas, ¿no? De la lava. ¿Has Ah, visto cómo se forman las islas en Hawái cuando está eruptando un volcán? sí. ¿Sí? ¿Cómo se forman esas como onditas y que se va creando la isla? Ah, esas son Eso se le llama las pilolavas. por aquí no sabría entonces qué pronombre usar. ¿Qué, Nada cuál- más qué sería, Ajá, pero no utilizarías un pronombre, utilizarías nada el más noun. Pilolavas, ajá. No, pero ujú. No, eso está correcto, ¿sí? ¿Qué auxiliar, modal auxiliar, will will? Ujú. form. Will form. Ok, nada más, corrígeme depth. Make a correction in depth. Lo que entendí ahorita es que regularmente cuando es un it ya no se utiliza porque como dice usted se vuelve a repetir el pronombre. Exactamente. Ujú. Es como si dijera, si esa lava basáltica y no es necesario, ¿no? No, porque ahí estás pensando en Spanglish. Ok, Es algo que tenemos que eliminar, el pensar en español. ¿Sale? Ok, excelente. Tómale captura de pantalla, take a screenshot. Déjame, espérame tantito, déjame, este, para que puedas tomar captura de pantalla. Ahora sí, ya puedes tomar captura de pantalla. listo, ready. Ok. So now, just for homework, yes. So I want you to practice, yes.
using the information that we have in the platform. Yes, this 0 conditional and the first conditional. You have 20 of each, so that you can complete them. Pay attention to the information you have in parentheses, so that you use the verb in the appropriate form. Okay? Okay. Se So ve any fácil, questions? pero no. Oh, yes, it's very easy. You could do it now. Veo que Okay. me hace mucha falta repasar los tiempos. Ok, perfecto. Vamos a ver, ¿qué te pareció la primera sesión, la primera clase? La verdad me gustó mucho, hasta su presentación, la dinámica, sí me gustó, aunque siento, no sé por qué tiendo mucho a pensar por otros y siento que los desespero y que los lentifico. Vamos bien, ¿vale? Pues tienes que Ok. tenerte tú mismo paciencia, ¿sí? No sientas o no te sientas abrumado, ¿sí? Por cómo estás llevando a cabo las actividades, ¿sí? Es algo normal, es un proceso natural de aprendizaje, ¿sale? Entonces, conforme vayas avanzando, pues vas a ir teniendo mayores ventajas, ¿sí? Entonces, poco a poco vas a ir asimilando más y más y más, ¿sí? No te desesperes. Si te desesperas, tiendes a cometer más errores. Entonces, hay que ir con calma, tranquilo, ¿sí? A tu ritmo, vamos avanzando, ¿sí? No te presiones mucho. Si tú te presionas, te empiezas a saturar de errores, ¿sí? Entonces, quiero que pienses claro, tranquilito, ¿sí? Y vamos a ir avanzando poco a poco, no te preocupes, ¿sí? La práctica te va a ir dando la pauta a ir mejorando, ¿sale? Entonces, dentro de lo que pude detectar ahorita, sí tenemos que repasar mucho lo que son los conceptos gramaticales, porque no ubicamos conceptos gramaticales, ¿sí? El concepto gramatical es a lo que nos estamos refiriendo. Si ves aquí, sí, estamos utilizando situaciones real situations. Ese es el concepto gramatical, la función del lenguaje de la gramática, ¿sí? Entonces es lo que tienes que aprender, te tienes que memorizar para saber de qué estamos hablando, ¿sí? Si estamos hablando de hechos científicos, ¿sí? Entonces vamos a utilizar el primer condicional, el condicional 0, ¿sí? Porque estamos hablando de hechos científicos, hechos reales, ¿vale? Es importante que por eso, cuando te digo toma captura de pantallas, ¿para qué? Para que estudies esos conceptos, te los memorices y te sea fácil aplicarlos a las actividades y a los ejercicios que estamos llevando a cabo, ¿vale? Necesitamos trabajar un poquito más con lo que es pronunciación, vamos a ir mejorando. Ahorita ya no me dio tiempo, pero vamos a ingresar en la siguiente parte de la clase, porque todavía no concluimos esta clase, ¿sí? Con lo que son un poquito más de práctica de listening, ¿sí? Y vamos a ver algunos videos y vamos a discutir. Te voy a asignar que veas los videos de manera anticipada para que vayas checando esa parte del lenguaje, para que te vayas acostumbrando. ¿Sale? Ok, thanks. Entonces, vamos bien, no te me desesperes, poco a poquito, ¿sí? Pero es importante que sí repasemos vocabulario. Te voy a encargar por ahí que te aprendas. ¿Tienes alguna lista de verbos regulares e irregulares o no? No tengo, pero la consigo. ¿Sí? Bueno, si no, aquí mismo dentro de la plataforma te voy a publicar en la sección de los handouts, donde te aparecen los ejercicios del primer condicional y el condicional 0. Te voy a subir 2 listas, una de verbos regulares, una de verbos irregulares. En promedio son 5 hojas de cada una, ¿sí? Para que ya vienen en español, para que también no te cueste trabajo identificar a qué se refiere cada verbo, ¿vale? Pero es importante que por lo menos le dediques a aprenderte de 5 a 10 verbos diarios y los trates de incluir en tu vocabulario diario, ¿sí? Ok, Para que profe. vayas haciendo de vocabulario y puedas expresar tus ideas un poquito más fluidamente, ¿sale? Ok, thanks. Bueno, entonces nos estaríamos viendo por el próximo jueves a las 12, ¿vale? Ok, see you Bueno, the Tuesday. see you next Thursday. Have a nice afternoon. A nice meeting you. Nice to meet you. Nice to meet you too.